Ahora ya comencemos. Bien, de nuevo un saludo fraterno desde la franja centroamericana para todos los que nos acompañan en esta jornada inaugural del Simposio Internacional Las Invenciones de Unismo, el Bicentenario Pensado desde las Artes y la Cultura, donde coinciden una serie de visiones en torno precisamente a este tema que, como bien dijo el colega Leonel Alvarado, es una historia que ya data de 200 años. En este momento corresponde presentar, mejor dicho, a dos hombres de letras, poetas para más señas, estudiosos y creadores, prosistas, Miguel Hueso Mixco de El Salvador y José Antonio Funes de Honduras, quienes ofrecerán su visión en torno al tema de las literaturas nacionales y los discursos fundacionales en Centroamérica, la importancia de las ficciones, de la poesía, de la literatura en la creación de los imaginarios nacionales ha sido consignado por gran cantidad de estudiosos. Es un tema que ha venido teniendo, sin lugar a dudas, una gran atención por parte de la comunidad académica. Solo quería, antes de pasar los micrófonos a los dos colegas y amigos, quería advertir de que la mecánica que utilizaríamos es una presentación alterna de cada uno de entre 15 y 20 minutos y luego tendremos comentarios y un espacio también para preguntas y respuestas. Les doy la bienvenida a todos y le doy la bienvenida también a nuestros dos ponentes. Bienvenido Miguel, bienvenido José Antonio, bienvenidos todos ustedes a este simposio. Es un placer para nosotros contar con su presencia. Muchas gracias, Mario. José Antonio, qué gusto saludarte. Bueno, yo tengo una breve presentación que hacer, que ahorita creo que, no sé si la vas a poner, Daniel, o la pongo yo directamente. Como guste, Miguel. Si quiere la pongo yo, usted mismo la puede poner. Aquí está ya. Excelente. Bueno, muchas gracias sobre todo por esta invitación. Me siento muy honrado de estar acompañando a este grupo de amigos hondureños en este esfuerzo de conversaciones con ocasión del Bicentenario. El tema que nos han asignado a nosotros, que es un tema del que podríamos hablar días enteros, es este que vemos aquí, el tema literatura y discursos fundacionales en Centroamérica. Yo tengo una presentación que se divide en tres pequeñas partes. No vamos a entrar en demasiado detalle. Se trata de las relaciones entre literatura y discursos fundacionales. La perspectiva desde la cual voy a aproximarme es mirándolo como, definiéndolos como proyectos ficcionales. Tanto el tema de la invención de la tradición, con el que sin duda ustedes están familiarizados, pero voy a hacer una breve recapitulación, como el tema del rol de la literatura dentro de esa invención de la tradición, lo que yo llamo aquí el artificio textual, y el tema de Centroamérica propiamente dicho, desde esa perspectiva, cómo la literatura centroamericana o las literaturas nacionales centroamericanas han contribuido a la creación de ese imaginario. Esa es, dijéramos, la perspectiva desde la que yo la veo, que como un proyecto ficcional. Vamos a ir al siguiente. Dije, a la base de la noción esta de los discursos fundacionales está sin duda la noción de la nación. Vamos a entender la nación como una representación de la identidad colectiva. Es una identidad que se crea para otorgarle legitimidad a una formación que se ha dado en llamar modernamente el Estado, que dijéramos una conjunción de procesos, de esfuerzos, hacen posible que emerja un Estado, como emerge, dijéramos, un volcán en medio del mar.
Pero esta formación tiene que tener una legitimidad, porque usualmente puede ser producto de un desprendimiento de una porción mucho más grande, como fue el caso de Centroamérica o de las formaciones nacionales centroamericanas en la independencia de España. Esta representación de identidad colectiva que le otorga legitimidad, es decir, un somos nosotros, es necesario porque sin ello, dijéramos, el nuevo Estado carecería de atribuciones que son claves en la vida social, política y económica de esa nueva formación. Desde cobrar impuestos, es decir, nosotros somos los que vamos a recibir su dinero, dénoslo, nosotros vamos a administrarlo, lo vamos a generar políticas para que se distribuya, dijéramos, de manera equitativa, por lo menos en términos teóricos, para definir políticas, es decir, vamos a hacernos cargo de la educación de la juventud, de la formación de los niños, vamos a ver el tema de los ancianos, vamos a ver el tema de carreteras, infraestructura, vamos a crear una biblioteca o vamos a crear un teatro o un estadio o vamos a generar un equipo de fútbol. También es algo que se necesita de legitimidad y convocatoria para poder emprenderlo. Pero sobre todo también, este es el tercer elemento, que estoy tocando únicamente tres, pero sin duda que son más, que es el uso exclusivo de la fuerza. Es decir, integrar un cuerpo policial que es el que tiene el uso exclusivo de la violencia sobre la sociedad, es decir, ellos son los que están autorizados para detener personas, para contener abusos, etc. Esto sin duda también obliga a otro componente que es clave y es el establecer un comienzo, es decir, ¿cuándo comenzamos a ser nosotros? ¿Cuándo esta nación comenzó a ser nación? Y es entonces donde, es decir, donde comienza el territorio a convertirse en una nación. Lo que antes era una provincia, era una comarca o era una alcaldía, como fue el caso de buena parte de las formaciones centroamericanas que fueron provenientes de alcaldías mayores y este tipo de cosas. Hay que establecer el comienzo de la nación. Y ahí es donde comienza justamente la invención de la tradición. Nos inventamos una tradición, es decir, este país como tal, esta nación como tal, este estado como tal, nace a partir de una fecha determinada y para eso se requiere de un proceso clave que es donde entran en juego las artes y las letras, no solamente ellas, también el periodismo, también la investigación científica, otro conjunto de componentes, pero para los efectos de lo que nos interesa, la literatura en este caso, dota a esa invención de la tradición de una serie de relatos, es decir, es la producción de sucesos y de objetos. Eso forma parte del proceso de la invención de la nación y ahí la literatura es justamente donde se encuentra. Entonces se pone en marcha esto que no es un invento mío, que es un recurso bastante utilizado, el artificio textual, los discursos literarios. La idea de la nación y de la identidad se convierte en una especie de obsesión de las prácticas culturales. Dijéramos, son muchas las personas que dedicadas a las artes o a las letras, para el caso que nos ocupa, comienzan a hacer los relatos de la creación de esa nueva entidad. Y así, por ejemplo, tenemos nosotros, en el caso de El Salvador, dijéramos, todas las obras literarias que se comienzan a producir para darle un cuerpo cultural también a la nueva nación. Pongamos por caso la creación de la antología célebre de poesía La Guirnalda Salvadoreña, que es la primera gran antología de poesía salvadoreña que está en 3 volúmenes, que se comienza a producir volumen tras volumen en las primeras mitad del siglo XIX.
contribuyen a crear esa idea de la nación, porque ahí están los poetas que son considerados importantes, poetas y poetisas, como a veces se dice. Este artificio textual, estos discursos literarios, también tienen un componente historiográfico. Ahí tenemos nosotros un poco más adelante, en el caso de El Salvador, que es el que mejor conozco, la presencia de Francisco Gavidia, que comienza a crear toda una tradición, retoma el pasado indígena, a veces con poco sustento documental o científico, a veces más bien basado en relatos tradicionales, configura una herencia propia. Inclusive se inventan, en el caso salvadoreño, más adelante viene la invención de personajes claves heroicos sin sustento científico, histórico, vamos a decir, o antropológico, pero que se convierten en sujetos claves de la formación de ese artificio textual que le da sentido, que le da contenido sobre todo a la invención de la nación. Este grupo o estos grupos de escritores y escritoras en aquel momento. Hola, hola. Sí, le escuchamos. Ajá, es que me apareció una noción, un Sí, aviso que decía que estaba silenciado. sí, 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 No sé pero si estoy ahora diciendo está. algo indebido. No, 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 ya está. Estoy bromeando. Está Bueno, bien. decía que este conjunto de hombres y mujeres, principalmente hombres, empeñados en ese proyecto del artificio textual para darle sentido y contenido a la idea del nuevo país, la nueva nación que se crea, son la primera generación de escritores comprometidos que conocen nuestra historia. En este caso, comprometidos con la construcción del imaginario nacional. Sus esfuerzos se centran en ese tipo de procesos, la recreación de leyendas, etcétera, como ya lo dije. Pero también aquí tiene lugar un proceso que es indispensable tener en cuenta, es esta construcción de este artificio textual tiene inclusiones y tiene exclusiones. Es decir, ¿quiénes son los que pueden hacer esas representaciones? ¿Quiénes son los que aparecen representados? Usualmente son bastante excluidos, por ejemplo, salvo designaciones muy generales, los pueblos indígenas, por ejemplo, el caso de mujeres que no participan de la ciudad letrada, que están confinadas a las labores del hogar. ¿Quiénes son los que son incluidos? Son, dijéramos, varones blancos o mestizos de las clases medias altas que tienen acceso a los círculos de poder. Para decir algo, lo digo muy rápidamente, por supuesto que la cosa es mucho más compleja, pero el artificio textual, el discurso literario, es un componente esencial de la invención de esa nación. Y aquí es donde entran en juego eso de lo que estamos hablando ahorita, que son los discursos fundacionales, la literatura, el teatro, pero también las artes plásticas juegan un rol en esos discursos, en ese artificio textual. Entonces, entramos al punto que es el de Centroamérica como tal, ya que estamos en el marco del Bicentenario, que es una buena ocasión para tratar de echar una mirada novedosa o por lo menos cuestionar la construcción identitaria centroamericana en la que de alguna forma hemos participado desde la academia o de los centros escolares o desde la producción de libros. Y esto, dijéramos, este imaginario centroamericano ha sido una construcción bastante más compleja porque, dijéramos, no es una entidad nacional como tal, sino que es una construcción todavía mucho más ambiciosa y mucho más difusa también,
Y es esto que yo he llamado aquí el espejo roto. No es un invento mío para destinar a Centroamérica, sino que es una metáfora que suele utilizar con frecuencia en nuestro escritor centroamericano nicaragüense Sergio Ramírez. Para hablar de Centroamérica, dice que Centroamérica se puede definir como un espejo roto. La literatura, y no solo la literatura, por supuesto, pero nos interesa hablar de la literatura, ha jugado un papel en la creación de ese espejo roto. Es decir, un espejo en donde, si bien las literaturas nacionales tratan de construir un espejito donde el país pueda verse, en el caso de Centroamérica podríamos hablar de un espejo roto, fragmentado, en donde, el que quiere verse en él o los que queremos vernos en él no nos vemos como nos vemos en un espejo normal, sino que con esas complejidades, con esos matices que tiene el verse en un cristal fracturado. La literatura, voy a hacer un salto largo, el tiempo es breve, pero este es nada más como para provocar alguna conversación. El siglo XIX, mediados del siglo XX, hay una consolidación de una mirada de Centroamérica desde la literatura como países pequeños, pobres y violentos. Aquí, dijéramos, tenemos dos ejemplos interesantes que están en estas dos imágenes. Es el famoso El infierno de las bananeras de Mamita Yunay de Carlos Ruiz Fallas, o el señor presidente Miguel Ángel Asturias, para poner dos casos emblemáticos. Se consolida interior y exteriormente la idea o la noción de Centroamérica como una pequeña región geográfica compuesta por 5 países pequeños, subdesarrollados: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Se construye el imaginario de que tenemos una historia común con características estructurales similares. Son países pequeños, relativamente pequeños. Visto desde El Salvador, un país como Honduras y Nicaragua resultan ser grandes, ¿verdad? Pero en general, proporcionalmente con el resto de países de América Latina, con excepción de Uruguay seguramente, y de las islas del Caribe, por supuesto, somos países con una extensión geográfica o territorial relativamente pequeña, economías agroexportadoras, sociedades predominantemente rurales, pobres, desiguales y muy polarizadas. Digamos, estos dos ejemplos literarios son reflejo un poco de esto. En el caso de Mamita Yunay, lo que tenemos también es la presencia de las grandes compañías bananeras norteamericanas en Centroamérica, particularmente en el caso de Costa Rica, que es lo que trata el libro. Y también la presencia de élites económicas con enorme poder. Se caracterizan con la excepcionalidad de Costa Rica a partir del 48, ¿verdad? En general se trata de regímenes políticos autoritarios y represivos en los cuales los ejércitos constituyen el actor central. Esta noción de Centroamérica se consolida en la década de los 80 del siglo pasado, a raíz de la profunda crisis política, social, que derivó o que incluyó, mejor dicho, los conflictos armados internos en El Salvador, Guatemala y Nicaragua, los movimientos armados y el involucramiento en estos conflictos de dos países que no tuvieron conflictos, digamos, con la profundidad y extensión y gravedad que tuvimos en El Salvador, Guatemala y Nicaragua, pero que sí tuvieron algún grado de participación, como fue Honduras y Costa Rica. Honduras, ustedes lo conocen mucho mejor que yo, también se convirtió en un asentamiento de Estados Unidos, tanto para el entrenamiento de tropas salvadoreñas y guatemaltecas, como también para servir como retaguardia para la contra, en el caso de Nicaragua. Entonces la región se convierte en un teatro de lucha de poder hegemónico entre dos grandes potencias mundiales. Y la literatura también ahí entra en juego.
Tenemos, por ejemplo, el caso de Un día en la vida de Manlio Argueta, salvadoreño, donde hace ese relato de la situación en que vive la población fundamentalmente campesina del norte del país. Pero también tenemos toda una literatura que comienza a exaltar la necesidad de la lucha, etcétera, y ahí dijéramos la creación de ese otro imaginario de sociedades conflictivas que se pone en marcha. Los centroamericanos, sin duda, más allá de esas nociones que se han cristalizado y que se repiten, cuando somos preguntados qué es Centroamérica, es algo bastante más complejo que esto otro. Hasta finales de la década de los 80 del siglo pasado, Centroamérica era definida sigue siendo definida en gran medida a partir de la historia común como parte del Reino de Guatemala. Sin embargo, si nosotros miramos este mapa, Centroamérica es bastante más que los 5 países de Centroamérica, es decir, los 5 países del Reino de Guatemala. Si contamos a Belice y contamos a Panamá, que son parte del conjunto ísmico y que forman parte de una región económica que no puede hacerse a un lado de manera fácil. Panamá y Belice no han sido considerados como parte de la región. Panamá, como sabemos, se independizó de Colombia en 1903. Belice fue el último país de América en lograr su independencia del Reino Unido en 1981, es decir, hace muy recientemente. Es una, dijéramos, una colonia inglesa que había inglés, que ya introduce una diversidad interesante en la región, que dijéramos, usualmente los que normalmente o comúnmente somos denominados o nos autodenominamos como centroamericanos, vemos como algo extraño porque sentimos que la lengua española es la lengua que nos une, lo cual también es otra construcción que vamos a hablar un poco más rápidamente. Esta visión comenzó a cambiar en la década de los 90. Centroamérica se convirtió en un mercado ampliado importante y un espacio de inversión muy atractivo, que ya abarcó 7 países, ¿verdad? En este caso incluyendo también a República Dominicana, que formó parte más adelante del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica. Entonces tenemos Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana. Es decir, hay realidades regionales o de mercado que vienen determinadas por la misma condición geográfica, que comienzan a cambiarnos el mapa de lo que es Centroamérica. Esta visión regional nueva como un espacio económico, social y territorial, desde luego, es rápidamente asumida con mayor velocidad, pues seguramente que los estados, por actores transnacionales ilegales. Los carteles de las drogas, por ejemplo, tienen una operan a nivel centroamericano. Grupos criminales diversos, también las pandillas tienen también implicaciones regionales, no solamente hacia el sur, en el caso del salvadoreño, sino también hacia el norte, hacia México y hacia Estados Unidos. Y como podemos ver en ese conjunto de fechas que tenemos ahí, Centroamérica está integrado en una diversidad muy nueva. Formamos parte de ese conjunto territorial que suele llamarse Mesoamérica, que incluye buena parte del sur de México, desde un poco más arriba de Chiapas hasta Costa Rica. En esta región se habla y se escribe en inglés, y se hablan más de 45 lenguas indígenas. La parte más norte de Centroamérica está imbricada también en la región Caribe, Honduras, Nicaragua, Belice, una porción de Guatemala también es muy Caribe. Todas esas realidades todavía no dan cuenta de esa complejidad que es ese nuevo imaginario centroamericano que lo constituyen las comunidades de migrantes que están en Estados Unidos principalmente y en otros países del mundo,
y que han llegado a constituirse en verdaderos actores internos en países, principalmente los denominados el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, también en el caso de Nicaragua, un poco menos, como actores claves en la economía y menos en la política, pero cada vez más actuando desde la política, lo cual nos ha convertido también en sociedades transnacionales, que vivimos ese fenómeno que se suele llamar como la simultaneidad de personas que viven en dos realidades completamente distintas y que las decisiones que se toman dentro de una familia hondureña o salvadoreña o guatemalteca sobre la celebración de la fiesta de 15 años de la niña o del niño o la piñata del nieto, se deciden a través de comunicaciones telefónicas desde hace bastantes años, directamente relacionados con sus parientes en Estados Unidos, que probablemente son los que también financian la fiesta. Entonces, las decisiones se toman de manera transnacional y se vive de manera transnacional. Entonces, tenemos una Centroamérica donde el tema de la identidad, aquella formal de la Centroamérica del Reino de Guatemala, prácticamente se convierte en una reliquia. Esta sería como la conclusión de esta parte. La visión de los 5 países está de espaldas a una realidad más amplia, más compleja, una religión diversa, multirracial, multiétnica, multilingüe, pluricultural, compuesta por sociedades transnacionales cuyos ciudadanos y ciudadanas están dispersos por todo el mundo, aportando al desarrollo económico, social y cultural. Pongo por caso, es el ejemplo que mejor conozco, la poesía salvadoreña de nuestros días ya no está solamente escribiéndose en inglés, está escribiendo no solamente en español, perdón, sino también en inglés. La generación de los poetas nacidos en los años 80, que serían los que ahora están en su proceso de maduración literaria, tienen una contraparte contemporánea de jóvenes que pasaron las fronteras a Estados Unidos con sus padres o fueron llevados posteriormente a través de las redes de coyotaje hacia el norte y están escribiendo en inglés y están formándose en universidades de Estados Unidos y se reconocen como parte de la poesía salvadoreña y como parte de la poesía que se está produciendo dentro de las comunidades hispanas, con influencia fuerte sobre todo de la comunidad mexicana, chicana, en ciudades como en el caso de Nueva York, en el caso también del estado de California, y también la influencia de la cultura puertorriqueña. Entonces tenemos un imaginario identitario bastante más complejo, bastante más rico también. Ahora entro a la segunda parte un poco más deprisa. Vamos a nuestros días. Las narrativas centroamericanas están situadas en un cruce de caminos muy interesante por donde pasan la historia, la ficción y más reciente los temas de memoria. Aquí les pongo 2 ejemplos que son, uno es el caso de Óscar Núñez Olivas, que es costarricense, tiene este libro La Guerra Prometida, que reconstruye algunas de las batallas principales de la guerra contra William Walker. Estamos hablando de hace más de un siglo y algo. Y tenemos a este lado Tongolele no sabía bailar, de Sergio Ramírez, que también tiene lugar en el espacio centroamericano nicaragüense, pero tiene que ver con las vicisitudes relacionadas con los sucesos represivos que tuvieron lugar en Nicaragua en abril del año pasado. Entonces, tenemos un arco de intereses que van, para poner el caso con estas 2 imágenes, desde Walker hasta Nicaragua, hasta el gobierno de Daniel Ortega. Esta nueva narrativa, que es bastante más que estas 2 obras que hemos puesto aquí como imagen, como ejemplo, ofrecen un panorama muy rico de los problemas sociales, políticos de la región desde la imaginación literaria. También hace una reflexión dialógica sobre los discursos acerca de la colonia, la nación, la región y sus diversas comunidades a lo largo de la historia desde la perspectiva de la ficción.
esto que estoy yo poniendo aquí, lo he tomado de uno de los varios estudios que hay sobre este fenómeno en Centroamérica, que fue escrito por dos conocidos académicos centroamericanos, bueno, un alemán centroamericanizado y una argentina que es especialista en literatura centroamericana, que son Valeria Greenberg Fly y Werner Mackenbach. El texto donde pueden encontrar detalles de esto se llama La reescritura de la historia en la narrativa centroamericana. Hablemos entonces de la reescritura de la historia. Aquí ponemos dos ejemplos. Un guatemalteco, El tiempo príncipe en Xibalbá, de Luis de León, y el caso de nuestro bien querido y recordado amigo Roberto Castillo, hondureño, paisano de ustedes, La guerra mortal de los sentidos. Desde los años 70 se ha renovado el uso de la narrativa para una reescritura de la historia desde la ficción, como ya lo veníamos diciendo en el espacio anterior. Estas obras se distancian conscientemente de las premisas del realismo social y del costumbrismo que había dominado la narrativa de la región. Pongan ustedes por caso El tiempo príncipe en Xibalbá de Luis de León, que es una obra maestra de la literatura centroamericana, es uno de mis libros favoritos, entre otras cosas. Tiene lugar en un pueblo próximo a Antigua Guatemala. Está ambientado con un tema esencialmente indígena, pero ya no es la visión indígena que nosotros pudimos haber conocido en los libros anteriores, ni siquiera en Señor Presidente de Asturias, para poner un caso, sino que ahí se da una fractura en la percepción del personaje indígena respecto de los ritos católicos. Y se trata de una obra que podría ser fácilmente considerada como pecaminosa o hereje. Dijéramos, ya lo indígena se integra en la sociedad urbana de la zona de Antiguo Guatemala y genera a partir de la historia un conflicto interesante que no tiene que ver solamente con el retrato de la problemática indígena como tal. Tenemos el caso de La guerra mortal de los sentidos de Roberto Castillo, El último hablante lenca, que es una ficción extraordinaria sobre esa búsqueda, que es en el fondo también una búsqueda del sentido nacional y del pasado. En los años 80 y 90, este campo literario centroamericano viene experimentando un aumento importante en la producción y publicación de novelas en particular, de narrativa en general, pero hay un dijéramos, un boomcito o un boomzote, según le querramos ver, de novela en Centroamérica que comienza justamente cuando el boom latinoamericano, que se da, como se deben llamar, va a la bajada, este boom comienza en Centroamérica. Como decía, en muchas novelas publicadas a partir de los años 90 particularmente, el recurso a los mitos indígenas ya no sirve para construir una identidad, continuidad histórica fija, sino para tematizar el desarraigo y la mezcla contradictoria entre tradición y actualidad. Luego el tema de la memoria. Pongo dos ejemplos. La reciente novela de Carlos Cortés, El año de la ira, que tiene que ver con la dictadura de Tinoco, la última dictadura costarricense. Y el caso de Horacio Castellanos Moya, que comparte nacionalidad con Honduras y El Salvador, aunque es conocido como autor salvadoreño, Tirana Memoria, que tiene que ver con los sucesos de los alzamientos que se producen en una intentona por derrocar al general Maximiliano Hernández Martínez en El Salvador. Este tema de la literatura y la memoria denota un interés por explorar formas de recordar, de repensar, de comprender los hechos del pasado reciente, traumático en ambos casos, tanto en el caso de la dictadura de Tinoco como en el caso de la dictadura de Hernández Martínez, traumático en nuestros países, y de este modo esta narrativa y las novelas en particular, estas dos como ejemplo, hay otros ejemplos desde luego, dialogan no solo con el discurso de la historia, sino también con los discursos y las políticas de memoria, en contextos diferentes, incorporando la dimensión de historia, relato y ficción
echando una mirada imaginativa hacia la historia y hacia la memoria en particular. Esto es el resumen de lo que les traía para presentar. Quedo hasta aquí. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, Miguel, por esa síntesis donde tuvimos historia, política, literatura. Y ahora damos paso al colega hondureño José Antonio Funes, quien tiene también un aporte sobre estas visiones en torno a las ficciones fundacionales. Bienvenido, José Antonio. Es un placer tenerte en el simposio. Muchas gracias, Mario. Gracias por la invitación. La invitación para participar en este evento tan interesante, donde se discute y se dialoga sobre el papel de la literatura centroamericana en el marco del Bicentenario. Es un honor compartir este espacio con Miguel Hueso Misco, a quien saludo fraternalmente. Y saludo también a las personas que están pendientes de este evento. Gracias a la universidad por el espacio que me ha prestado para dirigirme a ustedes. A la Universidad Nacional Autónoma, por supuesto. Lo que yo tengo que decir está muy vinculado a lo ya expresado por Miguel. Hay algunas líneas que van a sonar como repetitivas, pero creo que no es coincidencia que lleguemos a que planteemos las mismas visiones sobre nuestra literatura y sobre nuestra historia y sobre nuestra condición de países pequeños y casi invisibles para el mapa literario del mundo. En primer lugar, quiero partir del principio de que Centroamérica es una región donde confluye una diversidad de identidades, una región históricamente fragmentada. De hecho, su primer golpe de Estado surge casi desde el nacimiento de las repúblicas, en 1827. La primera utopía, la de la Unión Centroamericana, iniciada por Francisco Morazán, genera división, guerras y odios entre gobernantes, políticos y pueblos. Un proyecto frustrado que acabará con su propio líder fusilado en Costa Rica. Pero deja la marca del caudillismo y durante los próximos 50 años la región será objeto de más guerras civiles, sazonadas y montoneras. Algunas guerras fueron provocadas por quienes quisieron imponer a la fuerza, sin consultar con los pueblos, el ya fallido proyecto de Unión Centroamericana. Con la reforma liberal de finales del siglo XIX, el escritor se vuelve un sujeto histórico comprometido con la construcción del Estado-Nación. Un Estado-Nación que además de una administración y organización institucional, la construcción de carreteras, la identificación de productos de exportación para insertarse en el mercado mundial, precisa también de un discurso literario que cante a la patria, a la geografía, a los paisajes, a los héroes, a los símbolos nacionales, a la identidad nacional. Una identidad nacional basada en la homogenización del mestizaje, de la lengua y de la cultura, pero que invisibiliza el conjunto de las comunidades indígenas, afrodescendientes, a las mujeres y a otras minorías sociales. Para el caso del primer libro de poesía que se publicó en Honduras en 1882 del cubano José Joaquín Palma, fue patrocinado por el gobierno liberal de Marco Aurelio Soto y fue incluso de venta obligada en las escuelas.
esto es parte de la imposición desde el Estado, de la imposición de la cultura o de lo que se considera la cultura como soporte de la identidad o del imaginario nacional que se quería construir. Ya entrado en el siglo XX, vamos a encontrarnos con el modernismo y la figura imprescindible de Rubén Darío, de quien, por cierto, fue tutor en el manejo del verso el poeta salvadoreño Francisco Gavidia. Esto muestra la relación también de fraternidad, de colaboración, de acercamiento entre los poetas y los escritores de la región. Como ya dije, una región dividida desde el principio, casi de que nacen como repúblicas, y que después de haber obtenido la independencia, andan buscando también la independencia entre ellos, ¿no? Sobre todo de Guatemala, que había sido convertida en reino por la corona española y después pasó a formar parte a encabezar las Provincias Unidas de Centroamérica. Bien, no me quiero desviar. Estábamos con Rubén Darío y Rubén Darío, pues con la ayuda de Francisco Gavidia, pues conoce el verso francés, pero también el autor incorpora la literatura francesa, la musicalidad, el colorido, la fuerza, el cosmopolitismo, el exotismo en la lengua española y renueva un nuevo discurso literario que ofrece sobre todo al mundo hispánico y que estremece incluso los ámbitos literarios españoles que incluso manifiestan resistencia a este autor que surge de uno de los pueblos remotos de Nicaragua, pero que abraza el universo con su poesía. Podemos decir sin ninguna duda que Darío le dio paso a la gran poesía hispanoamericana y que figuras como el mismo Neruda o César Vallejo, Octavio Paz, Borges y otros grandes poetas no hubieran sido posibles sin el impulso que le dio a la poesía Rubén Darío. Por otro lado, en consonancia con lo expresado por Miguel Hueso, no se puede considerar a Centroamérica como una región homogénea. Existe, desde luego, una diversidad de identidades, algunas que han sido condenadas al olvido o al silencio o a la invisibilización. Nuestra región ha sido entonces un espacio de exclusiones y es con estas figuras que surgen del modernismo que nuestra región por primera vez es vista en el mapa literario del mundo. Y a la par de Rubén Darío, pues van a surgir otras figuras del modernismo centroamericano que también tienen ansias de mundo, de encuentro con las metrópolis, sobre todo París,
Me refiero en Honduras a Juan Ramón Molina, a Froilán Turcios, en Costa Rica a Aquileo Echeverría, en Guatemala a Enrique Gómez Carrillo, que también fue otra figura universal en el modernismo, y destacado sobre todo en la expresión de la crónica, ¿sí? Ahora, hacia la década de 1920 van a surgir, va a surgir un cambio en el panorama social y político de Centroamérica, sobre todo con la entrada de las compañías bananeras. Las compañías bananeras van a cambiar todo el panorama, no solo económico y político, sino también que van a producir una nueva cultura. De hecho, a partir de la instalación de las compañías bananeras, va a surgir un nuevo discurso, que es el discurso de la novela bananera, que es una aportación también de Centroamérica a la literatura universal. Algunas obras de Ramón Amaya Amador, de Miguel Ángel Asturias, de Carlos Luis Fallas, denuncian las condiciones miserables en que se debaten los trabajadores en las compañías bananeras, pero también en el caso de Amaya Amador y Carlos Luis Fallas, con un discurso bastante ideológico que limita mucho la riqueza de los personajes y el mismo discurso literario. En estas novelas van a aparecer casi como de fondo personajes como los negros o los indígenas, pero no como sujetos históricos del relato, sino más bien como una imagen folclórica del país. En la década de los 50, estas novelas, pues, ya un poco bien entrada digamos, bien desarrollado el apogeo de las compañías bananeras, pues van a constituir una marca, se puede decir, de la literatura centroamericana. Ya en la década de los 60 es perceptible, en el caso de la narrativa, estoy dejando por aparte también el desarrollo en 1930 de la vanguardia de la poesía centroamericana, que surge principalmente en Nicaragua, sobre todo con José Coronel Urtecho, con Pablo Antonio Cuadra, Joaquín Pasos, que herederos, pues, de esa tradición que dejó Rubén Darío, ayudaron mucho a impulsar la poesía de la región. Uno de los escritores que surgirá digamos, de este impulso de la vanguardia nicaragüense será Ernesto Cardenal, que también le dio al mundo un aporte muy importante a la tendencia poética del exteriorismo, con el exteriorismo. Pues interesante que también sea un nicaragüense de la estirpe de Rubén Darío, quien igual marque un punto luminoso en el mapa de la poesía del mundo. Ya en la década de 1960 quiero referirme sobre todo a la narrativa
el interés que la narrativa centroamericana muestra. Ya es una tradición también, pero como lo mencioné en las novelas bananeras o en las novelas de los años 30, que tendían más bien al costumbrismo, el apego en los años 60 hacia la novela histórica, sobre todo una novela histórica que revisa el pasado, que lo reelabora y que sigue partiendo incluso de algunas utopías que más adelante pues se van desdibujando tanto políticamente como literariamente. La utopía de la revolución, sobre todo a partir de la revolución latinoamericana, sobre todo después de la revolución cubana. Estas novelas toman como base la historia y crean un discurso más bien de carácter, que no huyen del carácter político. Es hacia la década de 1970 que en la región centroamericana van a surgir algunos escritores que retoman un discurso nuevo, moderno, digamos, innovador. Algunos de estos escritores como Julio Escoto, Marcos Carías, Eduardo Ver en Honduras, el mismo Arturo Arias, Lisandro Chávez Alfaro en Nicaragua. Se presentan con un discurso narrativo que rechaza la tradición costumbrista, pero que en el contexto literario, digamos, más amplio en Hispanoamérica, siguen todavía con un desfase respecto a la literatura que se está creando en otros países. Ya desde principios del siglo XX, todas estas técnicas que retoman estos autores habían sido ya empleadas por escritores como Virginia Woolf, como Joyce, como Proust, y estos autores con estas obras pues solo son una muestra pues del desfase que vive Centroamérica con respecto a la literatura de Hispanoamérica o a la literatura mundial. En la década de los 80, como bien lo apuntó también Miguel Hueso Misco, pues algo que marcó mucho la literatura de la región fue las guerras civiles. Digamos que Centroamérica fue conocida y reconocida por las guerras civiles. Y el mundo académico se volcó sobre nuestra región para demandar qué era lo que estábamos contando, qué es lo que estábamos escribiendo. Las universidades de Estados Unidos, de Europa, estaban muy interesadas por lo que estaba ocurriendo en Centroamérica. Es así como nace, producto de esa experiencia, algunas experiencias personales de escritores con la guerra. Esto lo sabe bien Miguel Hueso. Esperan que estos escritores cuenten, que testimonien. Es así como surge pues lo que se va a llamar también un producto centroamericano para el mundo, la testinovela, ¿sí? La novela de la guerra, la novela desde dentro, el testimonio de los actores, de los sujetos de esta tragedia que acarreó miles de muertos en la región.
Posteriormente, hacia la década de los 90, una vez también vencida la utopía de la revolución centroamericana con los acuerdos de paz, va a surgir una nueva voz narrativa, autores que ya cuestionan el proyecto ideológico de la izquierda o de la revolución centroamericana y latinoamericana también. Algunos de ellos tan valiosos como Horacio Castellanos Moya, por ejemplo, y me refiero a obras como Baile con Serpientes o El Asco, que no solamente cuestionan la moral revolucionaria o el proyecto social de los movimientos revolucionarios, sino que cuestionan también el discurso ideológico, el estandarte de la revolución por encima de lo estético en la literatura centroamericana, que vivió un momento donde existían dos caminos: estar a favor o estar en contra, ser revolucionario, estar con el pueblo, no estar con el pueblo. Se llegó a ese extremo de dividirnos más a los centroamericanos entre reaccionarios y revolucionarios, y que finalmente el producto literario de dicho proyecto pues fue más pobre que rico. El mismo Roque Dalton, que es una de las figuras más valiosas de esa generación que se puede llamar comprometida, o que se llama comprometida en El Salvador, llegó a cuestionar desde adentro ese proyecto, y él mismo fue víctima también del dogmatismo y la falta de tolerancia o de comprensión desde el ámbito político al ámbito estético literario. En la década de los 90, aquí yo quiero contar una pequeña anécdota. Hacia principios de los 90 fui invitado a Estados Unidos, a la Universidad de Austin, para hablar sobre literatura centroamericana, y uno de los miembros del público me preguntó qué era lo que tocaba ahora, porque ya Centroamérica había dejado de ser tema de interés en la academia y en la crítica, porque ya no había guerras, porque ya no era esa especie de tour turístico para los críticos literarios o para otras personas que querían conocer, que nos miraban, seguían viendo como repúblicas bananeras, matándonos unos contra otros. Y entonces, ¿qué era lo que seguía? Pues yo le respondí casi inmediatamente que este era el momento en que Centroamérica tenía que asumir el reto de ser ella misma, de reelaborar su discurso, de limpiarse de esos atavíos ideológicos, y de empezar a hacer una literatura diferente. No quiero decir, pues, negar las diferencias sociales o negar la intención que existía en ese proyecto para liberar a nuestros pueblos y para liberarnos de la pobreza y convertirlos en naciones democráticas, en naciones libres, sin
sin la imposición de potencias exteriores. No eso, sino es el momento en que, era el momento en que los escritores tenían la oportunidad de ver más allá de las sombras y vislumbrar una narrativa o una poesía diferente. Quizá construir una memoria del pasado para cuestionarlo, para reelaborarlo, para transformarlo y para hacerlo más literario que político. La década de los 90 va a ser también los 80 y los 90 va a ser una época donde existe una profusión de autores y de obras. Quizá precisamente por ese destape que significó la muerte de la utopía revolucionaria de los años 60, 70, incluso 80. Una profusión de obras donde, aunque siguen vinculadas con la novela histórica, muestran ya un discurso diferente. Muchos de estos autores, como Sergio Ramírez, por ejemplo, como Lisandro Chávez Alfaro, como Gloria Guardia, como Tatiana Lobo, a través de sus obras, pues cuestionan la historia de Centroamérica y cuestionan también las utopías. Creo que estoy ya llegando al final. Sí, no sé si habrá más espacio para discusión, pero quiero detenerme aquí porque el tiempo ya se me agotó. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Antonio. Quiero consultarle a Daniel a ver si hemos recibido algunas interrogantes para tenerlas al final, pero lo primero es destacar en primer lugar los aportes que han dado y hay algunas también inquietudes o preguntas directas. En el caso, digamos, Miguel ha dejado claro el tema del invento de la tradición, también la definición o el concepto de el artificio textual y la manera en que los discursos literarios trabajan también a través de inclusiones y exclusiones. Se hizo la pregunta tan interesante del ¿quiénes somos Centroamérica? Ahora, Miguel, yo tengo una pregunta directa para ti y es por un ejemplo que es tan inmediato de que no podemos soslayarlo. Y es el tema de que para muchos la literatura, aunque tiene el elemento de importancia en la construcción de los imaginarios, pero hay quien dice no sirve para nada, dicen algunos de manera grosera, mientras que otros teorizan en torno a que no tiene una incidencia real. ¿Cómo se explicaría entonces, Miguel, el hecho de que no solamente se haya penalizado con a Sergio Ramírez en Nicaragua, sino que también se haya visto obligado a salir del país, pero sobre todo, y algo que me llama muchísimo la atención por el tema del cazabrujismo y una cuestión casi medieval, es el hecho que tengo informes que me dicen de que se ha prohibido la lectura y la distribución de su última novela, Tongolele no sabía bailar. ¿Cómo podemos explicarnos todo esto, Miguel, en el contexto de este panel que tenemos acá? Bueno, gracias, Mario. Es decir, el tema de la persecución política es transversal a cualquier expresión que un agente opositor pueda tener frente a un gobierno como el de Ortega, independientemente de que este sea un discurso sobre derechos humanos, un discurso sobre libertad de expresión o un discurso literario, una ficción literaria que recrea hechos de la vida real de alguna forma, como es la novela de Sergio Ramírez. Yo creo que
sin duda que la literatura tiene alguna incidencia en la vida de las personas. Probablemente algunas novelas o algunas obras literarias o poéticas tienen más influencia en círculos mucho más amplios, en un vecindario, en una comarca, en un país. Otros lo pueden tener a nivel latinoamericano. Sí, son como diversos grados, ¿verdad? Probablemente hay otros autores nicaragüenses que han publicado poemas o relatos similares, pero que tampoco son sujetos probablemente eso no los convierte en sujetos de persecución, porque estamos en presencia de figuras que son, dijéramos, notables. En el caso de Sergio Ramírez, pesa tanto su obra literaria como su figura. Sí, no podemos disociarlo de ese hecho. Posiblemente otro escritor, quizás bueno, tan bueno como otros más, no sufra esa persecución, aunque haya publicado un libro que tiene que ver con el tema. Entonces, ahí dijéramos, son diferentes gradaciones. Ahora yo finalizo comentando que para mí la literatura es entretenimiento, ¿verdad? Como lo fue el gran dictador de Charles Chaplin, como cualquiera otra obra que ha logrado cautivar a su audiencia y conquistar muchos lectores. La obra literaria para mí tiene a la base eso, que es entretenimiento, es decir, efectividad en el relato, intensidad en el uso de las palabras, y eso, dijéramos, tiene algún nivel de penetración personal, emocional y social también. Pero yo pondría este componente de entretenimiento, que puede sonar quizás hasta un poco superficial de mi parte, pero lo quiero insistir, eh, que puede tener derivaciones sociales, desde luego, pero creo que, como ya de alguna forma se ha dicho también en el discurso de José Antonio Funes, eh, el asignarle a la literatura una misión salvífica, evangélica, es una forma de verla, pero creo que no es la única. Por lo menos en mi caso tengo esa percepción esa convicción de que la literatura tiene que ser, dijéramos, algo que a la gente le guste leerla, que le divierta, que le entretenga, que le muestre el alma humana, de manera genial, extraordinaria, ¿verdad? Y eso trae consecuencias, desde luego. Muy bien. Miguel, y hay que aprovechar también, porque es muy importante. Planteaste en determinado momento el tema, bueno, las versiones alternativas de la historia y cómo la literatura también a veces reescribe la historia. Y hay casos muy particulares en nuestro istmo. Pero hay uno muy particular, digamos, por ejemplo, lo que están haciendo o lo que se ha hecho en torno al tema Roque Dalton en El Salvador, porque no sé, yo tengo la impresión, quizá desde fuera, quizá errada, que parece que a través de la literatura se está avanzando mucho más en cuanto, en primer lugar a dilucidar o a explorar cuáles fueron las causas, cuáles las consecuencias, pues no, pero va la literatura como más bien sentando un camino adelante de las otras instancias, incluso de judicialización. Sí, bueno, entre los asistentes a esta conversación, a este evento, se encuentra un experto en Dalton, que es Roger Atwood, es un académico norteamericano que ahorita reside en Australia y que ha tenido la fineza de sumarse al evento. Él ha hecho una interesante antología sobre Dalton que se llama, en inglés traducida, se llama Buscándome Problemas, que es el título de uno de sus libros, de sus poemas, y tiene una interesantísima investigación sobre los antecedentes de la familia Dalton, concretamente de su padre, Winald Dalton. Sí, yo creo que la literatura ha estado
investigando más sobre el tema de Dalton. Es un personaje cautivante, sin duda. Interesante, muy intenso. Es una figura emblemática, simbólica, ¿verdad? Para Centroamérica y en muchas partes de América Latina. Y yo creo que más desde la perspectiva, hay tres perspectivas, ¿verdad? Una que es la perspectiva del ensayo crónica, que es encontrar elementos que tengan que ver con quién fue en realidad Dalton más allá del mito, ¿verdad? Hay bastante construcción mitológica en derredor a Dalton. Él mismo se encargó de hacer una construcción mitológica de su propia personalidad. Hay mucha disociación también de lo que representó para él en el último tramo de su vida su relación con la Revolución Cubana, que fue muy frustrante, fue inclusive hasta de ruptura. Pero muchas de esas cosas poco se dicen, ¿verdad? Sigue siendo aquel hombre que creía en la revolución a pie juntillas, etcétera. Entonces, esas indagaciones que tienen que ver con la investigación más de tipo histórico, aunque tenga expresión en relatos tipo crónica, si dijéramos nos toca hacerlo, ¿verdad? Las instancias judiciales lo que tendrán que hacer es una averiguación sobre las circunstancias en que se produjo su asesinato, ¿verdad? La instancia judicial posiblemente va a poder avanzar muy poco en ese sentido. Es decir, las personas que estuvieron implicadas en este suceso tienen un pacto de silencio muy cerrado sobre el tema. Y los detalles que podrían llevar a conclusiones judiciales sobre el asunto, pues lo que más fácil que ocurre es que pueda haber que el caso quede cerrado por el paso del tiempo, ¿verdad? Entonces, dijéramos, hay una verdad judicial y hay una verdad, dijéramos, histórica, que es la que estamos tratando de reconstruir desde los esfuerzos literarios y académicos. En el caso de Roger, que acaba de saludar ahí, Roger, mucho gusto. Pero es justamente desde esa otra de tratar de definir a ese personaje. Es un personaje que tiene tantas aristas, casi como cualquier otro, pero en el caso de Dalton tiene sus particularidades atractivas, su martirologio sobre todo, ¿verdad? Pero es aproximarnos a ese héroe, a esa construcción de héroe, con sus grandezas y sus miserias, ¿verdad? Entonces es un personaje muy interesante casi para cualquiera, y por eso es que ha habido más avance en esa dirección que en el otro caso, en el otro sentido. Gracias, Miguel. Siempre tratando de conectar esto, José Antonio creo que ha expresado una visión para mí ajustada a la realidad, pero también crítica. Puede que disguste a más de alguno. Hay dos momentos, José Antonio, en la construcción de estos imaginarios a través de la literatura que creo yo son importantes. Creo que los hemos seguido con atención. Citaste incluso una experiencia, una anécdota que sucedió en la Universidad de Austin. Pero, ¿cómo percibes, digamos, el tema que podríamos considerar casi como influencias foráneas, muy definidas en torno a la creación de estos imaginarios a través de la literatura? Me refiero específicamente en la década de los años 90, con la creación de estos congresos internacionales de literatura centroamericana que, como bien apuntas, privilegiaban visiones provenientes de la denuncia, el compromiso político y además el testimonio, que fue precisamente donde se acuñó el término testinovela. Y por otra parte, en los 2000, de manera más sutil, pero hemos visto también una eclosión hacia el tema de lo histórico como leitmotiv de la literatura. Yo son dos momentos que viví, digamos, de manera personal en el 91, en el CILCA realizado en Tegucigalpa, donde prácticamente se privilegiaban todos estos temas, y luego tanto en Nicoya, en el CILCA de Nicaragua, como en una reciente participación que tuve en una feria internacional en Panamá. Y hay un elemento bien definido, eso también en el Centroamérica cuenta,
yo no estoy juzgando esto, pero sí digo de que como que se están privilegiando desde fuera algunas exploraciones. Digamos, hubo una persona en una de las discusiones que estuve en el Centroamérica Cuenta, donde estaba en una mesa donde se encontraba Mackenbach y otros, y alguien dijo que prácticamente lo que debía escribirse, lo que compete a un escritor y a un narrador, es el tema de lo histórico y la reescritura de lo histórico. ¿Pudieras, por favor, José Antonio, explicarnos un poco de esta visión crítica y cuál es tu opinión respecto de esto? Bien, yo creo que afortunadamente la región centroamericana, a pesar de ser un espacio donde existe mucha agitación desde los comienzos de sus repúblicas, de la formación de sus repúblicas, hasta la actualidad, pues ese mismo dinamismo de nuestra historia nos ha permitido también incorporar otras visiones de mundo. Nuestros autores, pues, no se han cerrado a los discursos de una literatura comprometida estrechamente con la historia, sino que también, como lo anotó Miguel Hueso, también se está creando una literatura para el divertimento, una literatura para el goce, ¿sí? Ya desde principios del siglo XXI, o a finales más bien del siglo XX, comenzó a surgir una literatura que renegaba ya de esas obras que pretendían fijar una imagen de América Latina o de nuestros países, una imagen folclórica que se vendía a buen precio en Europa y en el mundo, de vernos como aldeas de realismo mágico donde todo puede suceder y donde no se nos tomaba en serio como creadores de estéticas literarias. Algunos autores comienzan en América Latina, por ejemplo, a cambiar, a distanciarse de ese papel al que se ha relegado históricamente al escritor como de salvador de sus pueblos. Me refiero, por ejemplo, a autores como la generación del crack en México, que revisan ya el tema del realismo mágico. A Roberto Bolaño, por ejemplo, con obras como La literatura nace en América, donde establece una parodia sobre la realidad latinoamericana. Creo que la narrativa y la poesía centroamericana ha llegado a un punto de madurez al grado de que ya no tenemos esa disponibilidad para cumplir con las demandas que nos hacen desde afuera, sino que hemos logrado cierto grado de autonomía para poder desarrollar nuestras propias literaturas. El mundo ha cambiado bastante
ya no se nos pueden contar cuentos, ya no vamos a las librerías a comprar libros carísimos porque los podemos obtener por internet. Ahora hay mucha más migración de América Central, tenemos más presencia sobre todo en Estados Unidos, pero también en España, en Italia. Todo esto ha hecho que también esa realidad modele un nuevo discurso, un discurso que nos permita no solamente lamentarnos de nuestra historia, sino reírnos de ella. Y creo que esta es la literatura que se está creando actualmente. Ya no recibimos órdenes de nadie, ya trabajamos por nosotros mismos y nos ganamos la vida por nosotros mismos también con nuestra creación literaria. Mario, quisiera poder agregar algo. Adelante, Miguel. Adelante. Sí, Gracias. muy breve, en el mismo Sí. orden de lo que decía José Antonio. No hay que tomarse tan en serio las opiniones de los académicos, en realidad de nadie. Ellos, dijéramos, tienen sus propias agendas y son respetables, desde luego que son respetables, de eso comen, ¿verdad? Ese es el tipo de cosas que les interesa y desde luego es respetable, pero creo que desde la literatura no podemos tomar tan en serio las opiniones de otros, en el sentido que los escritores, y esto es una paradójica ironía que también tiene su ventaja, los escritores no comemos de la literatura. Y eso no nos impone agendas de mercado. En este sentido, tenemos esa libertad y disfrutemos esa libertad y hagamos la literatura que nos sale de las tripas, no necesariamente de los dictados de las corrientes de observación que hay sobre Centroamérica. No, podemos ser muy creativos y ya veremos cómo se comporta eso con nuestros lectores, que al final es lo importante. Muy bien. Está bien la aclaración, muy precisa, Miguel. Sin lugar a dudas, creo que van a coincidir no solamente nuestros ponentes principales, sino también las personas que han seguido, de que el tema da para más. Es un tema bastante complejo, además tiene demasiadas aristas, porque estamos hablando precisamente de ese sentido de las literaturas, donde se encuentran las literaturas nacionales, pero se leen en tanto discursos fundacionales de la nación, y es en Centroamérica. Yo tengo una última reflexión para ambos que les quisiera pedir en ese sentido, porque me enviaron un mensaje y además era algo que ya lo teníamos previsto, y es respecto del tema de finalmente cómo se resuelve, hacia dónde hemos avanzado en la construcción, digamos, de una visión en torno, desde la literatura, pero en torno a Centroamérica como, no hablemos como una unidad, pero sí como una comunidad. ¿Cómo creen ustedes que ha avanzado? Porque ambos se han referido, creo que José Antonio dijo, digamos, de que todavía se habla de esas pequeñas parcelas. Alguien incluso habla de balcanización en los congresos que uno asiste. Casi siempre está la queja de que estamos tan cerca, pero no leemos a los autores, no tenemos acceso a esos libros. Creo que es un tema que no lo podemos soslayar, ya que una de las visiones de este simposio gira en torno a esa comunidad que estamos construyendo, que va incluso más allá de la ciudad letrada. Vamos a comenzar, bueno, con Miguel, tu opinión sobre esto, y luego cerramos con José Antonio. Sí, gracias Mario. De manera breve, yo sí creo que nos hace falta tres cosas. Uno, dijéramos, que constituyamos redes de comunicación más efectivas que las que tenemos en un mundo ahora de tan fácil comunicación. Seguimos bastante separados entre unos y otros. En ese sentido, me parece que el proyecto de Centroamérica Cuenta tiene ese valor de hacer ese esfuerzo de conectarnos entre centroamericanos y de conectarnos a los centroamericanos con escritores de habla hispana en toda América Latina y España. Me parece que es una cosa relevante. Dijéramos, a todos nos hace falta roce,
también a los europeos les falta roce, y a los mexicanos y los argentinos, a todos, es necesario que tengamos ese tipo de encuentros, fricciones y de todo, ¿no? Y luego dijéramos, hay un asunto que tiene que ver con las políticas públicas en las cuales nosotros poco podemos hacer, algo, pero poco. Es decir, todos los acuerdos aduanales acuerdos o desacuerdos aduanales, los proteccionistas, los proteccionismos en términos fiscales, nos están inhibiendo desde hace mucho tiempo la circulación libre del libro por América Central. Pero esto es una cosa que es mucho más radical en la vida, en la vida social. Es decir, el famoso CA4, por ejemplo, desde que Guatemala se convirtió en una frontera de contención para la migración centroamericana, se inhibió el libre tránsito de centroamericanos por el mismo territorio centroamericano. Es decir, estamos medio enjaulados, ¿no? No solamente por el tema de los libros, sino también el tema del libre tránsito de personas, ya no dijéramos de los libros. Entonces sí, hay que hacer algo en términos de la política pública que nos permita a nosotros también buscar formas de llamar la atención sobre ese tipo de necesidades que tienen que ver con la circulación del libro. Y por último, creo que nos falta, y esto quizás es quizás la parte más difícil, encontrar cuáles son los temas de conversación que nos pueden unir o acercar como parte de esta región. Y hay uno en particular que yo lo voy a tocar de manera sucinta y en otras ocasiones lo he insistido sobre él, inclusive en algunas de los simposios o encuentros con escritores centroamericanos que hemos tenido en el marco del festival. Es que tenemos que despojarnos de un sentimiento como de inferioridad, como ese un complejo de ser el chiquito del aula, ¿verdad? El enano o el gordito. ¿Verdad? Siempre una de las cosas que yo creo que debemos tratar de hacer es no repetir las mismas frases de nadie nos conoce, estamos tan solos en este mundo, nadie nos tira pelota. Es decir, trabajemos, escribamos, echémosle ganas, ¿verdad? Es decir, la única manera de lograrlo es eso. Claro, si entras en una red y tenés una oportunidad y eso te permite proyectarte por otro lado, pues bienvenido sea. Yo creo que está bien. Pero creo que no escribimos literatura no hacemos literatura para volvernos famosos y prestigiosos o ser muy influyentes. Habrá un Rubén Darío y habrá un José Coronel Urtecho en la historia centroamericana, un Miguel Ángel Asturias, pero es decir, nos toca hacer nuestro trabajo y hacerlo bien. Y sentirnos orgullosos del trabajo que estamos haciendo en circunstancias como las que nos toca vivir, que no son exclusivas de Centroamérica. El mundo entero está en circunstancias muy complejas. Y hay que trabajar duro. Para mí ese es el punto. Gracias, Miguel. José Antonio. Bien, coincido completamente con lo expresado por Miguel Hueso. Creo que desde el ámbito de la literatura, desde el ámbito de los hacedores de cultura o de las letras, debemos dar el ejemplo a los políticos y a los gobernantes que no han sido capaces de crear una comunidad de estados centroamericanos, sino al contrario, que han dividido permanentemente a los países. Creo que se ha logrado hasta tener una unión aduanera por intereses de tipo económico, sobre todo, pero Centroamérica parece cada vez más dividida. Ahora ya está el Triángulo Norte y ahora está, por otro lado, Nicaragua, Costa Rica, fuera. Y los políticos nos están dividiendo también, porque cada vez vamos de retroceso en nuestras democracias. Más dictaduras, más gobiernos autoritarios, persecución a los escritores. Cuando se había visto que cuando íbamos a pensar que después de la persecución de las obras de Ramón Amaya Amador en la década de los 60, pues en pleno siglo XXI iban a perseguir una
una obra de un escritor como Sergio Ramírez. A propósito de Sergio Ramírez, la iniciativa de él de Centroamérica Cuenta es muy importante, porque permite a los escritores ir construyendo esa comunidad. Los poetas hacen su trabajo de su lado también, organizan encuentros poéticos, participan en antologías. Yo creo que es importante aprovechar lo que la tecnología nos permite, como en este caso, para poder encontrarnos, para poder darnos la mano y compartir lo que escribimos. Coincido también con el hecho de que no hay que sentirnos inferiores, no hay que bajar la cabeza como centroamericanos, ni entre centroamericanos tampoco, y que necesitamos valernos por nosotros mismos y aunque no vamos a comer de lo que escribimos, como dice Miguel, por lo menos seamos un poco más felices con nuestras creaciones. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Quiero, bueno, agradecerles en primer lugar a Helen Umaña, que incluso superando problemas de salud estuvo con nosotros para inaugurar esta mesa de literatura, a Miguel Hueso Mixco, con quien siempre es un placer conversar sobre este y sobre cualquier otro tema relacionado con la literatura, con mi amigo José Antonio Funes, que también siempre está dispuesto a aportar ideas en torno a ese ente a veces impreciso y siempre conflictivo de la literatura nacional y las literaturas centroamericanas. Y quiero un agradecimiento especial al Centro de Arte y Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, porque ha hecho posible a través del soporte tecnológico que todos estemos comunicados. También a las universidades que están patrocinando este simposio, y un abrazo fraterno para mis compañeros del comité organizador, que creo que ya hoy comenzamos a ver el fruto de un sueño que comenzó, creo que hace más de 4 o 5 meses. Muchas gracias a todos, y solamente quisiera pedirle a Daniel de que tal vez nos refrescara un poco sobre la actividad que se tiene después, para que ya quienes han estado con nosotros durante estas poco más de 2 horas tengan también una invitación para lo que viene en este simposio acerca del bicentenario pensado a través de las artes y la cultura. Por mi parte, Mario Gallardo, ha sido un placer estar con todos ustedes y muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Gracias, Mario, y gracias a todos también que participaron en esta mesa del día de hoy. Y les recuerdo, dejamos en el chat el enlace para que ustedes puedan acceder a la muestra que tendremos a partir de las 3 de la tarde, hora centroamericana. La muestra llamada Cine Hecho por Mujeres, en el cual tendremos 4 cortometrajes de diferentes personas de la región centroamericana que vamos a exponer el día de hoy. El enlace va a estar disponible a partir de las 3 de la tarde para que puedan disfrutar de cada una de estos cortometrajes. Y posterior a ello, a las 4 de la tarde, abriremos con la mesa de historia política, que vamos a tener la conferencia magistral, y posteriormente a las 5 de la tarde, hora centroamericana, nuestro panel. Entonces los esperamos a todos y a todas para cada una de las actividades, y recordarles que también vamos a tener para el día jueves y el día viernes las actividades. Entonces, sin más, muchísimas gracias para todas las personas que nos han acompañado tanto en Zoom como en las redes sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y decirles que también cada una de las grabaciones, tanto de las conferencias magistrales como de los paneles, estará disponible también en nuestro canal de YouTube. Entonces les agradecemos muchísimo y hasta pronto. Gracias.